Aquí te muestro una situación en la conversación, donde la solución sencilla es el mandar una imagen del carrete de fotos. Si gustas verla para conocer el contexto de la conversación, puedes ir pausando el video. En esta primera forma dentro de la conversación, presiona el icono de fotos. Estarán debajo, busca la foto y púlsala. Se subirá al cuadro de texto y ya solo presiona enviar. Ahí arriba estará la barra azul, es el proceso del archivo de enviado. Espera a que termine de enviarse. La conversación puede continuar sin problemas. La segunda forma es, de estar en la conversación, salimos y abrimos la aplicación Fotos. Busca la foto y ábrela. Presiona el icono de compartir de abajo a la izquierda. Te mostrará las conversaciones recientes de tus distintas aplicaciones. Selecciona el contacto. Por último, presiona enviar. Aquí no verás el proceso de envío, pero puedes verificar que se haya enviado cambiando de aplicación. Vamos a repetir el procedimiento, pero ahora pondré el otro dispositivo para que veas que la foto le llegará. La tercera forma, vamos a repetir algunos de los pasos iniciales abriendo la aplicación de fotos, buscando la foto y abriéndola, presionando el botón de compartir y pulsa el contacto cercano con AirDrop cuando está cerca del otro dispositivo, aproximadamente hasta 15 metros de distancia. El otro dispositivo debe aceptar la recepción del envío con una vista previa. Se abrirá automáticamente en su aplicación de fotos y se guardará ahí directamente. Por último, la cuarta forma. También puedes abrir la aplicación Fotos, buscar la foto y abrirla, presionar el icono de compartir, pulsa copiar foto, regresa a la conversación cambiando de aplicación, toca el cuadro de texto una vez y pega la foto para enviarla. Y bueno, espero este video te haya servido, lo compartas, te suscribas y revientes el botón de me gusta. Pronto se viene más contenido para que sigas aprendiendo más de lo que puedes hacer con tu celular. Así que nos vemos pronto, ¿vale? Bye.